Bueno, vamos a la explicación ahora de lo que sería la clase teórica de la semana pasada, o sea, el material que yo les pasé por PDF, que tiene relación con el concepto de industria cultural. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que entender de ese concepto es que fue acuñado, sí, acuñado es que fue creado por los autores de la Escuela de Frankfurt, principalmente Adorno y Horkheimer, que son dos de los autores que yo comparto con ustedes ahí, con la intención de demostrar algo que estaba sucediendo a nivel social. Ellos eh, estudiaron, investigaron en la época del auge de la radio y el cine como medios masivos de comunicación. Los dos son alemanes, ¿sí? Benjamin también, los tres, pero eh, Adorno y Horkheimer son alemanes que vivieron en lo que es la República de Weimar, en Alemania, ¿sí? Y vivieron lo que es el surgimiento del nazismo. Y por ende, como la radio era utilizada principalmente, el cine también, pero la radio era lo fundamental, como un instrumento de dominación de masas. ¿Sí? Entonces ellos empiezan a entender, a tratar de comprender qué era lo que sucedía con estos medios de comunicación, ¿sí? Con estos fenómenos. Fueron los primeros, ¿sí? Había un grupo de filósofos, sociólogos, artistas, filólogos, ¿sí? Una serie de disciplinas que empezaron a estudiar y a centrarse en los medios. Fueron uno de los primeros, ¿sí? A su vez en Estados Unidos había algunos estudios, pero no eran estudios tan críticos, eran estudios más de ver, bueno, cómo funcionan los medios, cómo llegan a las personas, ¿sí? Los primeros estudios de producción y de recepción de medios, donde la psicología tuvo mucha influencia en una primera etapa, pero estos son los primeros que tratan de hacer un análisis crítico de los medios de comunicación, por eso se lo llama teoría crítica, ¿sí? Pero no solamente de los medios de comunicación, ¿sí? Sino que ellos hablaban de la sociedad en general, de esta sociedad de masas que se estaba desarrollando en ese momento, era el auge, hace 100 años, la década del 20, la década del 30, fue el auge, la explosión de la sociedad de masas. Entonces nos invitan a pensar en las formas en que estaba adoptando muchos de los aspectos que ellos consideraban más humanos y tal vez que escapaban un poco a la lógica comercial, a la lógica de la mercantilización, ¿sí? Uno de ellos es el arte, lo que más les preocupaba es eso, el arte para estos autores implicaba una forma de enfrentarse a lo establecido, de discutir las normas y las pautas de una sociedad, a hacernos pensar y liberarnos como seres humanos, ¿sí? El arte genera un poco eso, ¿no? Más los sentimientos, apunta más a lo que es la libertad en cuanto a todos los aspectos que son menos racionales, ¿sí? Una de las críticas que van a hacer estos autores es a todo lo que se llama la razón instrumental, ¿sí? La razón instrumental es todo lo que tiene que ver con la ciencia puesta al servicio del supuesto progreso de la sociedad capitalista, ¿sí? Puesta al servicio de la industrialización y de la producción de bienes y servicios para obtener ganancias, ¿sí? Hay algo que se llama la razón burguesa, que es un concepto que utilizan mucho estos autores, que tiene que ver con eso. Bueno, la burguesía, que es un sector muy pequeño de la sociedad, ¿qué quiere? Bueno, hacerse de todos los instrumentos posibles, técnicos, sociales, culturales, incluso de los cuerpos de los seres humanos, ¿para qué? Para obtener ganancias, para imponer su forma de ver el mundo y, y para que siempre se beneficie a ese sector social. Básicamente es lo que proponen estos autores. Entonces ellos consideran que a lo largo del tiempo, ese pensamiento que surge en el siglo XVII, XVIII, derivó en lo que fue el nazismo y lo que fue todo el uso de la ciencia, ¿sí? Al servicio de matar personas, de matar seres humanos. Entonces nos ponen a pensar sobre cuán bueno es, entre comillas, este supuesto progreso de la sociedad. Entonces, por eso se los llama negativistas también, ¿sí? Parten el análisis de la negación justamente de todos estos valores que se llaman los valores de la Ilustración, que fue un movimiento que se generó en el siglo XVIII y que planteó todas estas cuestiones de las que estábamos hablando sobre la ciencia, sobre la tecnología, sobre la evolución de la sociedad. Entonces, para empezar tenemos que saber eso, ¿sí? Que la Escuela de Frankfurt plantea esos aspectos y se la llama teoría crítica porque es la primera que va al hueso de la sociedad de masas, a criticar desde una postura que tiene que ver con una herencia marxista, ¿sí?
criticar todos estos aspectos de la sociedad que vivían en ese momento. Sin embargo, ellos van a tener, y muchos los critican por eso, una mirada aristocrática del arte, de la educación. Aristocrática porque, bueno, porque consideraban que la salida a esta industrialización, es decir, a la producción en masa de CDs en esa época, de radios, de cine, que hacían productos totalmente huecos, superficiales, donde la gente no pensaba, no reflexionaba, no analizaba la realidad, ¿sí? Idiotizaba de alguna manera a la población y la hacía seguir pensando que el mejor régimen posible era el régimen que estaban viviendo, es decir, eran formas de distracción social, ¿sí? El obrero terminaba de trabajar y iba y se sentaba al lado de la radio, eso le impedía tener una conciencia social, y a través de esos medios se le imponían una serie de miradas, ¿no? Entonces ellos proponen que el arte, la educación, los sectores intelectuales, de alguna manera tienen que oponerse a esa reproducción del arte, a esa utilización mercantil, ¿sí? de la cultura. A través de que, bueno, de que había algunas pocas personas que sabían identificar esto, enfrentarse y hacer un tipo de arte distinto, un tipo de educación distinto, y de alguna manera llegar a los obreros desde ese lugar. La crítica era que tal vez el obrero, por su nivel de educación, el alcance, los lugares donde habitaba, no tenía otra manera que acceder a la cultura que por medio del cine y de la radio. Y Adorno y Horkheimer lo que consideraban es que estos medios había que sacarlos directamente, que no había un uso positivo de esos medios, sino que esos medios eran los que ocasionaban de alguna manera, por sus mismas características, la dominación de estas personas, ¿sí? Que estas personas no se decían a querer cambiar su situación de vida, paupérrima, ¿no? En el análisis y la lectura de la realidad tenían una parte de razón, según mi visión. Lo que sucedía es que su solución era muy aristocrática y muy de poca gente, digamos. La gente que tal vez podía solucionar este tema era su grupo, fundamentalmente, y los intelectuales que formaban parte de su grupo, que eran una especie de iluminados, o ellos mismos se consideraban como especie de iluminados que creían que podían, eh, de alguna manera, iluminar a las masas, mostrarles que los estaban dominando, ¿no? Entonces era una postura bastante aristocrática y que buscaba poner una distancia entre lo que era un obrero dominado por los medios masivos de comunicación, por esa nueva sociedad de masas, y los intelectuales revolucionarios que buscaban romper con esa cuestión.